Muy buenas noches, bienvenidos de nueva cuenta a la Hora del Recuerdo. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Vamos a tener un programa muy interesante. Tenemos invitados también que nos van a ayudar a darle realce al tema que vamos a tocar esta noche. Y si ustedes nos hacen el favor de vernos, estamos seguros de que más de una sorpresa y más de algún dato interesante van a poder abonar a lo que ustedes ya saben y conocen acerca de nuestra maravillosa ciudad. La Hora del Recuerdo está para llevarles a ustedes no solamente cuestiones de Morelia, sino de todo Michoacán, que es nuestro maravilloso estado, pero en esta ocasión vamos a tocar de nueva cuenta el tema de la catedral. Y para ello tenemos, vean nada más qué invitados tenemos el día de hoy. Está con nosotros el maestro en Historia del Arte, Gabriel Silva Mandujano. Es un personaje en la historia de la ciudad. Ha estudiado no solamente los archivos locales, sino que también ha estado en España. Le doy la bienvenida. Muy buenas noches. ¿Cómo está? Gracias, buenas noches. También se encuentra con nosotros por primera vez presente en el programa el ingeniero Iván Mota Velasco. Le doy muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Iván? Buenas noches a todos, muchas gracias por acompañarnos en esta hora que nos hace transportarnos a un Morelia que pues vivió una gran época, pero que sigue siendo bello y seguirá siendo bello. Claro que sí. Y también nos acompañan, como todos los viernes, se encuentran con nosotros el profesor Roberto Cervantes, a quien le agradezco mucho que nos acompañe. Muchas gracias. Darle las gracias a nuestro respetable público que nos permite nuevamente ingresar a sus hogares. Estamos aquí con este programa tan bonito de lo que es nuestra catedral, el monumento más hermoso de todo Michoacán y de parte de la República. Así es. ¿Sí? Y también se encuentra con nosotros, con sus datos siempre interesantes, el profesor Ulmaro Velázquez. ¿Cómo está, profesor? Muy buenas noches, Maestro, buenas Iván. noches. Iván, Saludarte. Roberto, ¿cómo estás? Al público que amablemente nos ve por la señal de la tele del sistema. Y en primer lugar, se me ha pasado a agradecerle al gran esfuerzo que hizo el licenciado Armando Machorro y nuestro productor Luis Arco Reyes precisamente para que estemos aquí dialogando sobre el recuerdo. Y el recuerdo pues es historia, es música, es cine y... Así es. Este es nuestro tercer programa. Exacto. Roberto, ¿con qué vamos a empezar? Pues vamos a empezar con una cápsula aquí de nuestro compañero el ingeniero Iván, que habla precisamente de la catedral. ¿Quién andando fuera de la ciudad o aquí mismo, siempre que escuchan oír la palabra Morelia, lo primero que dicen es su catedral? El monumento más hermoso que tenemos, ¿sí? Símbolo de todos los michoacanos. Entonces, pues, ¿qué más que aquí el ingeniero Iván, un buen amigo aquí de todos nosotros, nos lleve con su cápsula a adentrarnos a lo que es este edificio, emblema de los morelianos? Adelante, por favor. La Hora del Recuerdo se encuentra hoy en la Plaza Melchor Ocampo. A mis espaldas se encuentra el monumento más emblemático de nuestra ciudad, nuestra preciosa catedral. Bien, hablaremos de la importancia de la iconografía y simbolismo de la catedral. Ya se ha dicho mucho sobre la importancia que este edificio representa como sede del obispado, pero ¿sabe usted que las torres, las plantas, los relieves representan toda una simbología que encierran una lección didáctica, la cual nos enseña? El relieve representa fielmente el pasaje evangélico en su momento culminante. Aparece Jesucristo al centro, transfigurado, Moisés y Elías a su lado. Los apóstoles, dos de ellos dormidos y otro en el momento en que despierta asombrado. En la parte superior se encuentra el Espíritu Santo, en forma de paloma. Muestran el misterio de la Santísima Trinidad, simbolizada por el triángulo equilátero que luce la imagen de Dios Padre. En consecuencia, el triángulo equilátero fue la figura en que se basó el trazo y diseño de la composición de portadas y torres. El símbolo que encierra la imagen del Salvador no podía ser más acorde a la idea que tenía don Vasco de Quiroga de la penetración española y su irrupción en América. Su presencia aquí obedecía a un precepto divino,
del cual ellos eran instrumento, pues la redención incluía también a los indígenas, por formar parte de la humanidad. En el relieve a la izquierda de la fachada, uno de los pastores se arrodilla adorando al niño Jesús, que es alimentado por su madre. Los pastores, dos de ellos mujeres, muestran los rostros maravillados con los sucesos que están viviendo. En la parte inferior del relieve aparecen un borrego, un hato de trigo y un cesto, que identifican a los protagonistas. La tradición añade a la escena un buey y un asno. Los angelillos rebosantes en la parte superior sostienen una filacteria, la alabanza del ejército celestial. El relieve de los Reyes Magos, tres como sostiene la tradición, con su séquito y ropajes lujosos, rinden homenaje al Salvador, una corona y un capitel corintio. En el suelo figuran el acta de sumisión, que se lleva a efecto en que todo poder sobre la tierra se subordina al Rey de Reyes. La estrella, protagonista fundamental del pasaje, se ve en el ángulo superior y una columna salomónica sirve de fondo a la escena regia. Los nichos de la portada principal originalmente estaban destinados a albergar a 6 apóstoles, pero finalmente quedaron San Pedro y San Pablo en el primer nivel, San Miguel Arcángel y San Juan Bautista en el segundo, y Santa Bárbara y Santa Rosa de Lima en el tercero. Más sobre la iconografía y simbolismo de nuestra hermosa catedral. Bueno, pues ahí lo tienen ustedes, es parte nada más de la catedral, visto por fuera. Por dentro es muy diferente a lo que nos podemos encontrar. Lo que quiero decir es que es una obra de arte por fuera y por dentro. Dentro de las cosas que de repente llega uno a conocer de la catedral, comentábamos en el programa anterior de que es la segunda catedral que hay en la ciudad. Y de la primera, que fue de lo que trató el programa de hace 8 días, teníamos la discusión acerca de dónde se encontraban, dónde estuvo localizada esta catedral, porque había opiniones muy dispares que variaban hasta en 2 cuadras a la redonda de dónde pudo haber estado. Y lo primero que le pregunto al maestro Gabriel Silva Mandujano es, ¿dónde estuvo localizada la antigua catedral? Sí, bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación para estar con ustedes aquí en este programa. Gracias, Iván. No, muchas gracias, maestro, que nos acompaña por su tiempo, muchas gracias. Y bueno, vamos a entrar en materia, ¿no? La antigua catedral se encontraba en lo que hoy es el atrio poniente, ¿sí?, de la catedral, es decir, frente a lo que son los edificios de la Mitra. Esto es, lo sabemos porque tenemos noticias documentales en donde se menciona, por ejemplo, que la torre que tenía esta catedral miraba hacia el oriente, hacia las casas episcopales. Hay otra información también, pero esta de tipo gráfico, es un plano que existe de la antigua catedral, en el cual yo en mi libro sobre la Catedral de Morelia, pues hice una interpretación nueva, basándome precisamente en ese plano que se encuentra en el Archivo General de Indias en Sevilla. Y ahí la torre pues está ubicada en determinado lugar y está con el dato de que la entrada de la torre está hacia el oriente, hacia las casas episcopales, pues nos da este dato, ¿no? Sí, y entonces, fíjense ustedes qué interesante todo nuestro teleauditorio. Podríamos especular mucho acerca de dónde se ubicó, pero ya teniendo los datos de primera mano, si ya se fue al Archivo
General de Indias, que era donde se recopilaba toda la información que venía de la Nueva España y se enviaba hacia España. Tengo entendido de que ahí era donde se recopilaba esta información. Estamos hablando de una fuente de primera mano. Y dentro de un momento les vamos a mostrar una imagen en donde tentativamente se muestra ese plano que menciona el maestro y la posible ubicación de esta catedral. ¿Cómo ves, Roberto? Pues, ¿qué podríamos decir de este edificio tan hermoso? Y sobre todo teniendo a un maestro, o el maestro Gabriel, que la verdad, pues, creo que nos ha venido llevando paso a paso y está ilustrándonos todo lo de la misma catedral. Maestro, yo tengo una pregunta. ¿Cuándo se da la presentación, discusión y aprobación de lo que es el proyecto de esta catedral actual? Sí, hubo muchas gestiones por parte del Cabildo Catedralicio, porque la catedral, esta provisional, pues presentaba muchos problemas, que se caían las vigas, que estaban poniéndose los retablos, que había peligro de los canónigos, que a veces hasta se excusaban por asistir a los oficios divinos, porque decían que aquello se les iba a caer encima, ¿no? Entonces, hubo gestiones para que se diera la aprobación real, porque el rey era el que tenía que autorizar la nueva construcción, porque él era el patrón de la Iglesia, una función que le había delegado el Papa a los reyes católicos en un principio. Entonces, se da la cédula real, como se llama este tipo de documentos, que es como un decreto, en donde se autoriza y se ordena que se construya la nueva catedral. Esto es en 1655. Y se ordena al virrey, que es representante del rey aquí en la Nueva España, para que haga pues todo las gestiones para que el proceso, ¿no? Se nombra a un arquitecto para que haga el plano, que recayó entonces este cargo en Vicente Barroso del Escayola, de origen italiano. Entonces él hizo el plano, el proyecto, y se presentó en la Ciudad de México ante una reunión al que asistieron varios personajes. Un representante de la Real Audiencia, como representante del virrey, otro personaje de la Real Hacienda, o sea, de la tesorería, porque el rey tenía que aportar una fuerte cantidad, y desde luego, pues, arquitectos.